Muy buenas noches, queridos hermanos. Esta es la octava entrega de la serie de estudios bíblicos cuyo título es Dios, los cielos y la civilización humana. Después de haber abordado en el estudio bíblico anterior la recreación de la faz de la tierra y la creación del hombre, ahora estamos listos para ver los detalles bíblicos sobre el ser humano y qué es lo que nos hace semejantes a nuestro Dios. Para ello, pediremos la guía de Dios en oración. Santo y eterno Dios que habita la eternidad, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad además que nos da de estudiar un poco de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que ayúdanos a comprender este mensaje que has preparado para cada uno de nosotros, para que esto sirva para aumentar nuestra fe y para que continuemos siguiendo firme tu santo camino. Te damos las gracias, Señor, por estas bendiciones, en nombre de Jesús. Amén. Desde un punto de vista físico, el hombre no pasaría de una combinación de átomos. Una persona promedio está formada de 10 elevado a 27 átomos y todo el universo está formado de 10 elevado a 80 átomos. Para la biología, solo existimos cada uno como somos hoy por la coincidencia de que todos nuestros antepasados se encontraron al azar. Pero al considerar las características no físicas del ser humano, además de la biología, nos damos cuenta que no estamos hoy acá gracias a la suerte. De hecho, el entendimiento teológico apunta a que el ser humano es distinto de toda y cualquier criatura existente, porque fue creado con un propósito que va más allá de lo biológico, existencial o circunstancial. El apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es sobre esta base teológica que pasaremos a detallar esos tres elementos esenciales, los tres elementos esenciales que el hombre está compuesto, a saber, espíritu, alma y cuerpo. Empezaremos por el cuerpo físico, biológico. Génesis capítulo 2, versículo 7, en la primera parte, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es curioso que el cuerpo humano tiene 22 de los 100 elementos químicos presentes en el barro, como podemos ver en esta lista en la pantalla. De esos elementos, el más importante para el barro y para el hombre es el agua, formada por los citados elementos químicos hidrógeno y oxígeno. El ser humano fue creado con los mismos elementos químicos del suelo. Dios moldeó al hombre del barro. La Biblia afirma que los animales y las aves también fueron creados del barro, conforme el libro de Génesis.
capítulo 2, versículo 19, que dice: el Señor formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Así, todos los seres físicos poseen elementos comunes de los elementos químicos sólidos, líquidos y gaseosos que componen nuestro planeta Tierra. Pero tras la transgresión del hombre en contra del sistema perfecto de Dios, todo lo físico entró en un estado de entropía, es decir, todo lo que existe empezó a deteriorarse, envejecer y morir. Y el origen y destino de nuestro cuerpo físico y de todos los seres físicos vivientes es uno solo. Y lo leemos expresado en este libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hablando al hombre, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Pero volvamos a esa sopa de elementos químicos existentes en el barro y en el cuerpo de los seres humanos, sumados a otros elementos más. Si bien es cierto que existen trillones de combinaciones para que uno sea físicamente lo que uno es, asignar la existencia de los seres vivos a la coincidencia o a la suerte es en realidad la contradicción más grande de los llamados eruditos científicos. Ahora pasaremos a otro elemento que está compuesto el hombre y vamos a hablar justamente de la parte no material, el espíritu del hombre. En la segunda parte del versículo 7 de Génesis capítulo 2, además de un cuerpo físico, también indica que Dios, en Génesis 2:7, en su segunda parte, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Conforme a las características biológicas que son físicas, lo común que todos estamos acostumbrados a preguntar y responder qué es lo que nos diferencia de los animales. Pero ahora, no solamente vamos una vez más a contestar esa pregunta, sino que vamos también a agregar y responder una segunda pregunta. ¿Qué es lo que se diferencia una persona de la otra? La diferencia más obvia entre los seres humanos y los animales no se trata de algo físico, sino de capacidad intelectual y emocional. Bueno, según la ciencia, la diferencia entre el ser humano y los animales es su capacidad de hacer cultura. ¿Pero qué es cultura, según la ciencia? Aquí hay una definición de Edward Taylor, de su libro sobre los orígenes de la cultura, un libro de 1871. Él dice, abre comillas, cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridas por el hombre
no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. La diferencia es extremadamente abismal y no es física del hombre con el resto de los animales. La ciencia llevó mucho tiempo para llegar a la misma conclusión de la Biblia, que la diferencia entre hombres y animales no es física. Job escribió en su libro, capítulo 32, versículo 8, pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Job literalmente afirmó que el hombre es más que un ser físico, tiene un componente espiritual que le da entendimiento, un intelecto que es un regalo de Dios. Ese componente inmaterial que cada ser humano lleva dentro es lo que le permite hacer cultura. Tiene la capacidad de aprender con lo que escucha, con lo que ve y lo aplica en su vida. Si el hombre no tuviera un espíritu, es decir, un intelecto, sería como cualquier otro animal. Viviría, respiraría, comería, procrearía, pero siempre haría lo mismo, como un programa fijo. Los animales no tienen ese componente espiritual que el hombre tiene. Por ello, nacen y viven hasta morir bajo un programa que la ciencia denomina instinto. Instinto es una conducta innata e inconsciente que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder de una misma forma, siempre de una misma forma, ante determinados estímulos. Por ello, los animales, según su especie, siempre hacen lo mismo. ¿Alguien ha visto un elefante comportarse como una jirafa? Me parece que no. Los elefantes se comportan como elefantes, desde que nacen hasta que mueren. Y eso pasa con todos los animales, según su especie. Un animal solo hace algunas cosas distintas de su comportamiento normal cuando son obligados a hacerlo. Y el ser humano es quien obliga a los animales a cambiar de comportamiento. Por ejemplo, los animales de circo, ahora sabemos que es prohibido tener animales en circo, pero antes no era prohibido, y los animales antes en el circo eran obligados a hacer trucos a cambio de comida y generalmente bajo malos tratos. Pero suelte en la naturaleza un animal adiestrado de un circo, lo más probable es que muera por la alteración que se produjo en su comportamiento. Y jamás otro animal de la misma especie aprenderá un comportamiento diferente si apareciera uno adiestrado por el hombre en su manada. Niños perdidos en la naturaleza que tuvieron la suerte de ser adoptados por algún animal sobrevivieron, pero aprendieron del comportamiento del animal que los adoptó. Mismo teniendo intelecto, es decir, su espíritu, no se comportaron como personas, sino que aprendieron a comportarse como un animal. Uno de los más increíbles
datos que conocemos sobre ese tema es la historia de Natasha Mikhailovna, el cual salió a la luz en el año 2009. Esta niña siberiana, al poco de nacer, fue rechazada por sus padres y solo se la dejó convivir con unos perros en una azotea. Durante 2 años, sus progenitores ni siquiera le hablaron ni dieron de comer nada especial. No tuvo contacto con otros humanos ni con el mundo exterior. Fue tratada como un perro más. Lo que ocurrió después fue que Natasha dejó de hablar y comenzó a ladrar, a beber con la lengua y a caminar a 4 patas. El cariño y conocimientos que sus padres le negaron lo encontró en los perros. En la actualidad reside en un centro de rehabilitación social. Otra historia, y que viene de España, es de Marcos García. Su padre y madrastra, quienes le maltrataron, le vendieron a un pastor de Sierra Morena con tan solo unos pocos años de edad. Cuando el pastor murió, Marcos decidió quedarse en las montañas. Un día que Marcos tenía mucho hambre y frío, se metió en una lobera donde había varias criaturas, varias crías de lobos. Allí se quedó durmiendo hasta que aparecieron el gran lobo y la gran loba que regresaban de cazar. Al principio, cuenta Marcos, le gruñeron y él se echó las manos al cuello para protegerse de un posible ataque. Pero en un instante todo cambió y los amenazantes gruñidos se convirtieron en lamentazos. Hasta le dieron comida con su propia boca. Desde ese tiempo, desde ese mismo momento, se convirtió en un miembro más de la manada. Aprendió a cazar con ellos, a hacer ruidos de animales para atraerlos y poder comer. Hasta se vistió con las pieles de sus presas. A finales de los años 50, otro niño fue encontrado viviendo con gacelas en un desierto sirio. Con una musculatura increíble, era capaz de alcanzar los 50 kilómetros por hora corriendo. Tuvo que ser capturado por policías a bordo de un todoterreno. Posteriormente, fue institucionalizado durante un tiempo, pero se escapó, sin que nada se sepa hasta el día de hoy de él. Se desconoce cómo llegó a vivir en ese desierto o dónde se encuentra en el presente. La misma suerte ocurrió un adolescente encontrado en un bosque ruso que vivía como un lobo en una manada, sin capacidad de hablar y muy agresivo. Se escapó del hospital y en el mismo día que fue capturado. Aún hoy es buscado por las afueras de Moscú. Vania Yudin vivía con su madre en un apartamento lleno de pájaros. Su madre se negó a atender cualquier tipo de contacto con él. Ni siquiera se dignaba a hablarle. Como consecuencia, el niño no podía pronunciar una sola palabra, pero sí aprendió a hacer los sonidos de los animales con los que convivía. Expresaba sus sentimientos agitando los brazos, como lo hacen los pájaros con las alas. Su caso fue conocido cuando tenía la edad de 7 años y fue trasladado por los servicios sociales a una institución
que se encargó de su rehabilitación. Finalmente, en 2014, las autoridades malasias anunciaron que al fin capturaron al niño orangután, del cual aún no se sabe ni la identidad ni el nombre. Solo se conoce que tenía entre 4 y 7 años de edad. El caso fue reportado a la policía por los lugareños y el ejército comenzó una larga búsqueda hasta su captura. Este niño salvaje ha estado viviendo con orangutanes durante muchos años, viajando y trepando por los bosques, comunicándose y alimentándose como si fuera un primate más. De hecho, no sabe hablar. Su captura fue especialmente difícil porque los orangutanes, su verdadera familia, le ayudaron para que no fuera apresado por el ejército, responsables de esa misión. Los soldados tuvieron que sedar a 3 de estos grandes simios con dardos tranquilizantes para poder agarrarle y llevarle a la localidad más cercana. Cuando ese mismo día fue ingresado en un hospital, tras unos análisis, los doctores estaban sorprendidos de su buen estado de salud. El ser humano tiene la capacidad de aprender, pero necesita ser instruido. Un ser humano jamás hablaría, pese a que tiene la capacidad de hacerlo, si no le enseñan a hablar. Los niños criados por animales, cuando fueron encontrados, no hablaban. Ese tema del lenguaje humano vamos a tratar en un estudio posterior. Y hay otro caso más aquí, que también es importante. Es el caso del doctor Winthrop Kellogg, un psicólogo que hizo un experimento de criar un chimpancé junto con un hijo suyo, ambos desde bebés. El doctor Kellogg creía que el chimpancé podría comportarse como un ser humano al ser criado como tal. Para abreviar la historia, el experimento de 1931 tuvo que ser suspendido porque el niño comenzó a comportarse como un chimpancé. De eso entendemos que el espíritu del hombre, que es su intelecto, le da la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de tener conciencia de sí mismo con una condición de que sea instruido por otro ser humano. Dios creó al hombre y a los animales del barro, pero a los animales introdujo un programa de comportamiento fijo según su especie. Pero respecto a la creación del hombre, dice las Escrituras, Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre fue creado con una capacidad distinta, igual que al mismo Dios, con conciencia e inteligencia que le da la capacidad de aprender. Dios transmitió de su conocimiento al hombre. Adán y Eva transmitieron ese conocimiento a sus hijos, sumando las experiencias que ellos vivieron. Los conocimientos son acumulativos y van pasando y transformándose de generación en generación gracias al espíritu del hombre que es su intelecto. Hasta acá, una vez más, hemos repasado la diferencia entre los hombres y los
animales. Pero ¿qué hay del hombre en sí? Biológicamente, dice la ciencia, que somos 99,9% parecidos un ser humano con el otro. Y solo diferimos con un pequeño gen, un pequeño cromosoma, un dato dentro de la cadena del ADN. Entonces, ¿qué es lo que nos hace realmente distinto uno del otro? La explicación la encontramos en la Biblia. El profeta Jeremías escribió en su libro. Jeremías capítulo 1, ahora versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Aquí Dios está hablando a Jeremías. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. No es la combinación de características físicas del cuerpo humano que nos hace distintos entre una persona y otra, sino el espíritu que Dios otorga cuando el ser humano es engendrado. Es lo que hace la diferencia. Dios nos conoció a cada uno de nosotros antes mismo que los papás se conocieran, porque nosotros no somos frutos de una suerte de combinaciones químicas, somos una creación de Dios. Antes que te formase en el vientre, te conocí, lo que acabamos de leer. Pero eso no significa que existíamos antes de nacer, porque nosotros somos lo que dijo Pablo: espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando Dios prepara de antemano el espíritu antes de que el cuerpo sea generado, no quiere decir que existamos antes de nacer. Solo quiere decir que uno de los componentes que constituye parte de nuestro ser, Dios lo ha preparado antes. Isaías escribió en su libro, capítulo 49, versículo 5, vamos a leer también el versículo 3, pero empezaremos por el versículo 5, que dice: el Eterno me formó desde el vientre para ser su siervo. Y el mismo profeta dijo algo también revelador, solo que en el capítulo 46, versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Cada uno de los hijos de Israel empezó a ser formado antes de su nacimiento. Y hoy sabemos que se trata del espíritu del hombre que Dios prepara uno por uno antes de que uno nazca. Ese espíritu es lo que nos hace únicos. Nuestra capacidad de tomar decisiones nos vuelve únicos. Los seres humanos nos diferenciamos uno del otro, no por nuestro cuerpo físico, sino por nuestra mente, que es única. Cuando Dios forma nuestra mente, nuestro intelecto, llamado espíritu en el hombre, Él ya sabe hasta nuestro nombre, mismo que solo vamos a tener después de nacer con cuerpo, alma y espíritu. Así que hay una increíble e inexplicable relación entre el cuerpo físico y el espíritu humano. Son dos componentes distintos, creados en momentos distintos, pero que vienen
a existir de una manera conjunta, unidos. El espíritu del hombre tiene conciencia de sí mismo y aprende conocimiento a través del cuerpo físico. El espíritu del hombre ve a través del ojo físico, escucha a través del oído físico, habla a través de la boca física. Cuando Dios sopló en su nariz de Adán el aliento de vida, evidentemente el hombre empezó a respirar, poniendo en funcionamiento el sistema respiratorio que tiene por objetivo incorporar oxígeno al organismo para que al llegar a las células produzca la combustión y poder así quemar los nutrientes y liberar energía del cuerpo humano. A partir de la respiración, nuestro cuerpo tiene fuerza, energía y la vitalidad necesaria que nos permite vivir. Mientras la respiración es la misma entre hombres y animales, hay algo en el hombre que lo diferencia de los animales. Dios no solamente le sopló a Adán un poco de aire, sino que también le dio algo de su propio ser, de su propio ruach, de su viento, que se traduce como espíritu. Por ello Job escribió aquí en Job capítulo 32, versículo 8, ciertamente espíritu, aquí equivale a ruach, o viento, hay en el hombre, y el soplo, y aquí es neshama, o aliento, del omnipotente le hace que entienda. El soplo o aliento, o neshama, permite que los hombres y animales respiren y vivan. Y el ruach, o viento, que es parte de la esencia de Dios, forma el carácter del ser humano. Es su intelecto que lo hace adquirir y almacenar conocimiento y decidir por libre albedrío. No es que el aliento le da entendimiento al hombre, porque eso también tienen los animales. Un mismo aliento o respiración. Ese aliento le da vida a los seres humanos, que le permite estar vivos, respirando, y estando vivo, entiende a través del espíritu humano que Dios le dio de su propio espíritu. Pero esa primera porción de la naturaleza divina para que el hombre sea un ser racional, esa porción es limitada al conocimiento, al aprendizaje del conocimiento humano. Cuando Adán violó la ley de Dios, él fue sentenciado a la muerte. Dios dijo que Adán, que él es polvo y al polvo volvería. El libro de Eclesiastes nos completa diciendo que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, no la respiración física, sino el ruach, es decir, el intelecto con todo lo acumulado, su conocimiento y carácter. El texto dice, y ese espíritu, ese intelecto, vuelva a Dios que lo dio. Entonces esa primera porción de esa esencia de Dios comparada con el poder del viento le permite al hombre pensar y almacenar conocimiento, forjando al individuo. Los seres humanos somos criaturas sociales, por lo que no es sorprendente que el comportamiento social
tenga un profundo efecto en nuestros cerebros y sea importante para el desarrollo infantil. Todo el desarrollo del cerebro es increíble, principalmente en los primeros años de vida. Por ello no es en vano lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero, ¿cómo explicar el funcionamiento del cerebro humano? ¿Cómo piensa? ¿Cómo razona? ¿Cómo almacena recuerdos? ¿Cómo nos forma el carácter? Muchos artículos científicos intentan explicar lo inexplicable dentro del ámbito físico. Si bien es cierto que el cerebro controla todas las acciones del cuerpo, tanto voluntarios como es el comer, hablar, saltar, el cerebro también controla las acciones involuntarias del cuerpo, como el latir del corazón y el respirar. Un cerebro adulto está formado por unos 80.000 millones de neuronas y otro tanto de células del sistema nervioso. Y los artículos sobre el funcionamiento del cerebro van detallando los flujos de señales electroquímicas que constituyen los procesos mentales. Entonces la explicación muy técnica y complicada, que no lo voy a hacerlo, se reduce a todos los pensamientos, raciocinios, sentimientos, se los reducen en puros procesos electroquímicos, es decir, físicos. Sin embargo, la Biblia separa lo físico de lo no físico en muchos pasajes. Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Tenemos el corazón como un órgano físico, constituido de materia orgánica, física. Y tenemos los pensamientos, que no es físico. La psiquiatra Sally Satel defiende que mente y cerebro son dos cosas distintas. Y Herbert Silva, científico e investigador en neurociencia, dijo que hoy el conocimiento o el concepto de cerebro trata de una entidad material ubicada dentro del cráneo, que puede ser visualizado, tocado y manipulado. Ese científico subraya que es imposible explicar qué es la mente, porque, según él, lo máximo que se puede decir es que la mente es inmaterial, una entidad separada del cuerpo y del cerebro, como él explicó, que es físico, que puede ser medido, tocado, manipulado. Job, al escribir que ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda, literalmente afirmó que el hombre es más que un ser físico. Tiene un componente espiritual que le da entendimiento, un intelecto que es un regalo de Dios. Ese componente inmaterial que cada ser humano lleva dentro es lo que le permite hacer cultura. Tiene la capacidad de aprender con lo que escucha, con lo que ve
y se lo aplique en su vida, como ya lo hemos indicado lo mismo anteriormente. Por eso que si el hombre no tuviera un espíritu, sería como cualquier otro animal. Entonces, ahora ya estamos entendiendo al reforzar este pensamiento que ya hemos dicho. El hombre entonces viviría, respiraría, comería y procrearía, pero siempre haría lo mismo como los animales si no tuviera el Espíritu de Dios. Con todo ello entendemos que el espíritu del hombre, su intelecto, le da la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de tener conciencia de sí mismo, siempre y cuando, otra vuelta reforzando lo que hemos dicho, siempre y cuando sea instruido por otro ser humano. Así que, conforme el conocimiento científico avanza, más difícil es para las ciencias defender que el pensamiento o intelecto se produce por reacciones puramente electroquímicas. Indudablemente, el cerebro es un órgano muy complejo, pero no tiene conciencia de sí mismo. No raciona, no es inteligente y analítico, es apenas un elemento orgánico. Pero cuando el espíritu humano actúa en el cerebro humano, la persona pasa a tener conciencia e inteligencia. Y cuando la vida se termina, el cuerpo biológico, que es físico, se decompone en la tierra. Y el registro de quién el ser humano fue, su conciencia, sus conocimientos, su carácter, su espíritu, vuelve a Dios. Como está escrito en Eclesiastes capítulo 12, ya citado. La vida se termina para ambos estos dos elementos. Por ello preguntamos en qué condiciones el espíritu del hombre vuelve a Dios. Después que se le termina la vida, Salmos responde, Salmos 146, versículo 4. Sale su espíritu, se vuelve a la tierra, hablando del cuerpo físico. En el mismo día perecen sus pensamientos. En ese mismo momento de la muerte, el espíritu del hombre deja de aprender, deja de ver, deja de oír, de hablar, ya no tiene más conciencia. Es solamente un chip de memoria fuera del celular. No se pudre como el cuerpo que es hecho del polvo de la tierra, pero también está inactivo o muerto. Ahora vamos a pasar al tercer elemento de la lista de 3 que nos dijo el apóstol Pablo. Vamos a pasar a la vida. Este último elemento, la vida, no come, no bebe, no duerme, no piensa, no respira, no tiene conciencia, pero es lo que permite que el cuerpo y el espíritu hagan todo esto. En estos tiempos modernos utilizamos la analogía de un celular para explicar los 3 elementos que está constituido, de que el hombre está constituido. El celular en sí es el objeto que podemos comparar con el cuerpo humano. Tiene su tapita que abraza todo su interior, pantalla, placa de circuitos, botones. Todo eso es la parte física, que en inglés lo denominan hardware, la parte sólida. Luego tenemos la tarjeta de memoria, donde almacena en su interior todos los datos y los programas denominados en inglés como software, la parte no física. A este segmento
a este segundo elemento, podemos compararlo con el espíritu del hombre, los datos almacenados en la tarjeta. Tenemos dos elementos que trabajan en armonía entonces, pero todavía falta algo para que funcione, y ese elemento es la batería que contiene la energía para que funcione. En el ser humano sería equivalente a la vida. En Génesis capítulo 2, versículo 7, encontramos dos de los tres elementos que compone el ser humano. El cuerpo físico, formado con los elementos de la tierra, y también tenemos el soplo de Dios, que es la vida. Ese texto es interesante porque cuando Dios le da vida al cuerpo biológico, lo denomina alma viviente, porque justamente tiene vida, valga la redundancia. Alma en ese texto y en ese contexto está relacionada con la vida. Por eso se dice alma viviente. Es un elemento amplio para designar al ser humano vivo. Sin embargo, ese es un texto básico de la creación de seres vivos. Eclesiastes lo confirma al decir en su capítulo 3, versículo 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, un mismo aliento de vida. En la creación, Dios formó al hombre y a los animales del barro, y les dio a todos los seres vida, al soplarles en la nariz, iniciando el ciclo de la respiración, que también es física. Hasta ese punto, todos los seres, hombres y animales, son iguales, como hemos leído en Eclesiastés. Y nuevamente, volviendo a Job, capítulo 32, versículo 8, que ya hemos leído y ya hemos citado anteriormente, ahí es donde se complementa la creación del hombre, informando el motivo por ser tremendamente diferente de los animales, al afirmar que hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. En ese texto tenemos el espíritu, que es nuestro intelecto, el hombre como ser físico o simplemente cuerpo que alberga ese espíritu, y la vida, que es el soplo del Todopoderoso. Juntando esos tres elementos tenemos un ser consciente que tiene, porque Dios le dio entendimiento. Citando nuevamente Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, todo vuestro ser, espíritu, nuestro intelecto, alma, nuestra fuente de energía, que es la vida, y cuerpo, lo físico que alberga el espíritu, y ambos funcionan gracias a la energía que es la vida, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La vida es un elemento neutro que hace con que el cuerpo funcione y el espíritu sea consciente. El espíritu o el intelecto humano no es el elemento que da vida al cuerpo. La vida, como afirmamos anteriormente, es un elemento neutro que hace funcionar el cuerpo y da conciencia al espíritu. Esa es la energía. Job dijo que su vida es un soplo en el capítulo 7, versículo 7 de su libro.
no solamente se refería a que Dios sopló la vida en la nariz de Adán para que se volviera un ser viviente, sino que se refirió también en la brevedad y fragilidad de la vida. Nuestro celular se apaga cuando la batería se agota, pero podemos enchufarlo a una fuente permanente que es la energía eléctrica y él vuelve a funcionar. Los seres humanos, cuando se agota nuestra batería, es decir, cuando la vida se extingue, no tenemos un tomacorrientes para enchufarnos y seguir viviendo. Lo que nos pasa está registrado en Eclesiastés, que dice, capítulo 12, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí vemos que cuando la vida se termina, el cuerpo biológico que es físico se decompone en la tierra. Y el registro de quién el ser humano fue, su conciencia, sus conocimientos, su carácter, su espíritu, vuelve a Dios. De esta manera, entonces, ya vamos concluyendo el estudio bíblico de hoy. Obviamente, recordar lo que todos sabemos, que Dios guarda al momento que el ser humano muere, lo que el ser humano es, su espíritu, su conocimiento, su carácter, porque la Biblia nos da la esperanza, la palabra de Dios nos da esperanza, que todos volveremos a la vida, que Dios va a dar oportunidades a todos los que murieron de resucitar. Los que no fueron llamados por Dios hasta hoy van a tener la oportunidad de aprender el camino de Dios nuevamente y poder ser transformados con un cuerpo que ya no muere. Y los que estamos siendo llamados en todos los tiempos, estamos entonces siguiendo este camino de vida que Dios nos ha enseñado para realmente alcanzar en su regreso la vida eterna. Así que, entendemos que el hombre es más que un ser físico, pues a diferencia de los animales, está compuesto por un elemento no físico, gracias a Dios, que le da entendimiento y forma su carácter y es la base de su libre albedrío. En el próximo estudio bíblico vamos a abordar la creación de la mujer como primera parte del complemento del hombre y luego abordaremos un elemento más que completa al ser humano con el potencial de la vida eterna. Ese elemento es el Espíritu de Dios que da entendimiento espiritual al hombre. El espíritu del hombre es una cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. Y ese Espíritu Santo es lo que le da al hombre el conocimiento de las cosas espirituales y lo prepara para ser parte de su santo reino venidero. Muy buenas noches, hermanos.